Si yo dijera que algunas de las mayores certezas históricas enseñadas durante siglos nunca fueron exactamente verdades, y no narrativas convenientes que sobrevivieron por repetición, ¿te quedarías hasta el final? Hoy no vamos a hablar de monumentos obvios ni de misterios reciclados. Vamos a atravesar capas olvidadas de la arqueología y de la historiografía. Tom de documentos ignorados. Excavaciones silenciosas y revisiones académicas discretas cambiaron lo que pensábamos saber. Lo que fue presentado como hecho absoluto comenzó a derrumbarse con nuevas técnicas científicas. Datación por radiocarbono refinada, análisis isotópicos e imágenes por satélite iluminaron lo que la tradición prefería intacto. La historia no fue destruida. Fue corregida. Y esas correcciones son mucho más perturbadoras que cualquier leyenda. Durante siglos, se creyó que ciertas ciudades bíblicas eran puramente simbólicas. Construcciones literarias para transmitir moral, no realidad material. Pero excavaciones sistemáticas revelaron capas urbanas complejas y fortificaciones inesperadas. Sistemas hidráulicos sofisticados en sitios poco mencionados fuera del circuito mediático. La narrativa académica necesitó ajustarse. No se trataba de confirmar dogmas religiosos, sino de reconocer que la ausencia de evidencia no era evidencia de ausencia. El silencio arqueológico fue confundido con inexistencia. Cuando el suelo fue excavado con método riguroso, la conclusión fue inevitable. Algunas negaciones históricas eran prematuras. Otro ejemplo casi invisible al gran público: antiguas rutas comerciales africanas. Según manuales clásicos, eran periféricas y económicamente irrelevantes. Estudios de geoquímica aplicada a artefactos metálicos revelaron algo desconcertante. El flujo de materias primas era mucho más amplio de lo que se imaginaba. Ciertas sociedades etiquetadas como aisladas mantenían redes transcontinentales. Esto no es teoría alternativa. Son datos de laboratorio replicables. El mito de la marginalidad fue sostenido por falta de investigación profunda. Cuando el análisis elemental de los metales fue publicado, el mapa del comercio antiguo necesitó ser rediseñado. Existe también la creencia persistente de que determinadas culturas desaparecieron abruptamente por catástrofes inexplicables. La narrativa del colapso súbito siempre fue seductora. Sin embargo, estudios paleoclimáticos recientes muestran transiciones graduales, adaptaciones lentas y reorganizaciones sociales complejas. La extinción misteriosa dio lugar a procesos históricos detectables. La dramatización sustituyó el análisis durante décadas. Cuando los sedimentos fueron examinados capa por capa, el misterio disminuyó, pero la complejidad aumentó exponencialmente. ¿Y qué hay de las llamadas civilizaciones tecnológicamente incapaces? Durante mucho tiempo, se atribuyó la construcción de ciertas estructuras a influencias externas hipotéticas, como si poblaciones locales no fueran capaces de ingeniería sofisticada. Excavaciones estratigráficas detalladas demostraron continuidad cultural y evolución técnica interna. No hubo intervención externa comprobada, hubo ingenio humano subestimado. Lo que cayó no fue la estructura física, sino el prejuicio historiográfico. La idea de que imperios antiguos eran monolíticos y culturalmente homogéneos también sufrió revisión severa. Análisis de ADN antiguo revelaron movilidad poblacional intensa y mezcla genética constante. Las fronteras políticas no correspondían a barreras biológicas. Aquello que parecía pureza cultural era, en realidad, diversidad integrada. La ciencia molecular reescribió capítulos enteros que antes estaban basados solo en crónicas oficiales. Existe aún el mito de que ciertos textos antiguos fueron preservados intactos a lo largo de los siglos. Estudios filológicos comparativos muestran variaciones, interpolaciones y revisiones acumuladas. Esto no invalida el valor histórico de los textos, pero desmonta la noción de transmisión inmaculada.
La tradición oral y la copia manual dejaron marcas detectables. Cada manuscrito es una fotografía de un momento, no un espejo perfecto del origen. Otra creencia ampliamente difundida afirma que pueblos antiguos ignoraban fenómenos astronómicos complejos. Sin embargo, alineamientos arquitectónicos analizados con softwares de modelado celeste indican conocimiento observacional consistente. No se trata de tecnología imposible, sino de observación sistemática a lo largo de generaciones. La diferencia entre misterioso y metódico está en la disposición de estudiar con precisión. También fue desenmascarada la narrativa de que ciertas sociedades practicaban rituales violentos en escala mucho mayor de lo que evidencias osteológicas realmente sostienen. Excavaciones recientes, con metodología bioarqueológica moderna, revelaron interpretaciones anteriores basadas en muestras limitadas y lectura sesgada. La ciencia corrigió exageraciones. La brutalidad generalizada era, en algunos casos, construcción interpretativa del siglo XIX. Tal vez lo más perturbador sea percibir que muchas de estas mentiras históricas no fueron fraudes deliberados, sino simplificaciones cristalizadas por el tiempo. La historia es una disciplina dinámica. Cada nueva excavación, cada análisis de laboratorio, cada revisión de datación puede desplazar certezas aparentemente inquebrantables. La pregunta que permanece es inquietante. ¿Cuántas otras convicciones están apenas esperando el próximo instrumento científico para ser reformuladas? Existe una convicción casi intuitiva de que mapas antiguos representaban el mundo como él era conocido, aunque con distorsiones técnicas. Pero análisis recientes de cartografía histórica muestran algo más incómodo. Muchos mapas no eran registros neutros. Eran instrumentos políticos. Proyecciones ampliaban territorios estratégicos, minimizaban rivales y reposicionaban centros de poder. La cartografía era propaganda sofisticada. Estudios comparativos entre versiones sucesivas de determinados mapas revelan alteraciones graduales alineadas a intereses imperiales. Lo que parecía error geográfico era, en varios casos, intención ideológica. La geografía moldeaba mentalidades y fue moldeada por ellas. Otra creencia persistente sostiene que ciertas ciudades antiguas fueron abandonadas por invasiones devastadoras. Sin embargo, análisis microestratigráficos indican ausencia de capas extensas de destrucción violenta. En lugar de eso, surgen evidencias de declive económico progresivo, migración planificada y reconfiguración urbana. La narrativa heroica de la invasión fue conveniente porque ofrecía un villano claro. La realidad arqueológica es más silenciosa y más compleja. Cambios estructurales internos fueron más decisivos que ejércitos externos en diversos casos. Durante mucho tiempo, se enseñó que determinados sistemas legales de la antigüedad surgieron como códigos originales, prácticamente aislados. Investigaciones epigráficas y comparaciones lingüísticas revelaron influencias cruzadas sustanciales entre culturas vecinas. Conceptos jurídicos viajaron por rutas comerciales, fueron adaptados y reinterpretados. La idea de originalidad absoluta fue sustituida por un modelo de intercambio intelectual continuo. La ley, así como la tecnología, evolucionó por difusión y adaptación. También existe la noción popular de que sociedades antiguas eran rígidamente teocráticas, con poder concentrado exclusivamente en élites sacerdotales. Nuevas lecturas de registros administrativos muestran estructuras de gobernanza más distribuidas de lo que se imaginaba. Consejos locales, administradores civiles y mecanismos económicos autónomos desempeñaban papeles relevantes. La simplificación excesiva redujo sistemas complejos a caricaturas. Cuando los archivos fueron analizados sin presupuestos ideológicos, el cuadro se volvió más plural. Otro mito recurrente afirma que epidemias históricas fueron fenómenos repentinos y aislados. Estudios paleogenómicos recientes identificaron linajes patogénicos persistentes a lo largo de siglos,
con brotes recurrentes y mutaciones graduales. La enfermedad no surgió de la nada. Ella evolucionó en interacción con patrones de movilidad humana. La visión de evento único devastador oscureció procesos epidemiológicos prolongados. La biología molecular trajo granularidad temporal a lo que antes era solo narrativa. La creencia de que ciertos monumentos tenían finalidad exclusivamente ritual también sufrió revisión. Análisis de residuos químicos en estructuras antes clasificadas como templos indican uso multifuncional. Almacenamiento, administración, redistribución económica. Lo sagrado y lo pragmático coexistían. La compartimentación moderna no se aplica automáticamente al pasado. El error estuvo en proyectar categorías contemporáneas sobre realidades antiguas. Durante décadas se defendió que determinadas regiones permanecieron tecnológicamente estáticas por milenios. Dataciones más precisas revelaron fases de innovación intercaladas por períodos de estancamiento. El progreso no fue lineal sino episódico. Herramientas evolucionaron, retrocedieron y reaparecieron bajo nuevas formas. La idea de atraso permanente era sostenida por cronologías imprecisas. Cuando el margen de error de la datación disminuyó, la narrativa cambió. Existe aún el mito de la completa desconexión entre mundo antiguo y mundo medieval en ciertas áreas del conocimiento. Manuscritos redescubiertos y análisis de transmisión textual demuestran continuidad intelectual. Conceptos matemáticos, astronómicos y filosóficos no fueron simplemente olvidados y reinventados. Fueron preservados, traducidos y transformados, redefiniendo nuestra comprensión de la historia. La Edad de las Tinieblas es una etiqueta historiográfica cada vez más cuestionada por la propia historiografía. Otra creencia cómoda afirmaba que fronteras naturales, desiertos, montañas, mares, eran barreras casi infranqueables. Evidencias arqueológicas de travesías regulares. Puertos fluviales estratégicos y rutas caravaneras complejas demuestran lo contrario. El obstáculo físico era frecuentemente superado por necesidad económica. La movilidad humana fue subestimada. Porque los vestigios materiales de esas travesías son discretos. El patrón que emerge es claro e incómodo. Muchas mentiras históricas no fueron conspiraciones, sino simplificaciones amplificadas por el tiempo, reforzadas por manuales didácticos y raramente revisitadas. La revisión no destruye el pasado. Ella lo aproxima a la realidad material detectable. La pregunta ahora se impone con urgencia intelectual. Si tantas certezas ya fueron ajustadas, ¿qué aún permanece aceptado solo por inercia? Existe una creencia profundamente arraigada de que la historia avanza por hitos claros, fechas definidas y rupturas dramáticas. Imperios caen, eras terminan, civilizaciones desaparecen. Pero el análisis comparativo de cronologías regionales demuestra lo contrario. Esas divisiones son construcciones didácticas posteriores. El pasado no vivenció edades como nosotros las clasificamos. Él experimentó transiciones graduales, superposiciones culturales y continuidades invisibles a los esquemas escolares. La propia estructura temporal que utilizamos para entender la antigüedad es una lente moderna, y toda lente distorsiona. Otra convicción cómoda sostiene que siempre sabemos cuando un evento histórico fue decisivo. Sin embargo, estudios historiográficos muestran que muchos acontecimientos hoy considerados centrales pasaron casi desapercibidos por sus contemporáneos. Crónicas de la época frecuentemente registran como rutinarios eventos que siglos después serían llamados transformadores. La importancia histórica es, en parte, una construcción retrospectiva. Lo que nos parece inevitable fue, para quien vivió, apenas un día más. También existe el mito persistente de que descubrimientos arqueológicos revolucionarios son inmediatamente aceptados o rechazados. La realidad académica es más lenta y metodológica. Evidencias pasan por revisión por pares, replicación crítica técnica.
Muchas revisiones históricas ocurren de forma silenciosa, en artículos especializados que jamás llegan al público general. El sentido común continúa repitiendo versiones antiguas mientras la literatura científica ya avanzó. El desfase entre academia y cultura popular crea la ilusión de verdades eternas. Durante siglos, se creyó que ciertas narrativas fundadoras eran homogéneas dentro de una misma tradición cultural. Sin embargo, análisis comparativos de manuscritos revelan múltiples capas redaccionales. Textos considerados uniformes presentan variaciones regionales, ajustes teológicos e inserciones políticas. Esto no los invalida como fuentes, pero desmonta la idea de origen estático. La tradición es dinámica. Cada generación interpreta, adapta y consolida versiones que atienden a sus propias necesidades. Existe aún la creencia de que la ciencia histórica alcanza un punto final de certeza. Esa es tal vez la ilusión más resistente. La arqueología depende de muestras incompletas. La datación posee márgenes de error. La interpretación textual involucra probabilidades, no absolutos. Cuando nuevas técnicas surgen en menos análisis isotópico, secuenciación genética, teledetección, ellas no desenmascaran la historia, sino refinan sus contornos. El conocimiento histórico es acumulativo y autocorrectivo. Otro punto raramente discutido es cómo intereses políticos moldearon interpretaciones durante los siglos XIX y XX. Narrativas sobre origen nacional, pureza cultural y superioridad civilizatoria influenciaron lecturas arqueológicas. Muchas de esas interpretaciones fueron posteriormente revisadas a la luz de datos más amplios. La historia no fue inventada, pero fue encuadrada. Y encuadramientos pueden ser reevaluados cuando evidencias independientes contradicen presupuestos ideológicos. También existe la fascinación moderna por teorías que atribuyen complejidad antigua a intervenciones extraordinarias. Sin embargo, revisiones técnicas frecuentemente revelan soluciones ingeniosas basadas en recursos locales y conocimiento acumulado. La tendencia de subestimar sociedades antiguas llevó a interpretaciones fantasiosas. Cuando análisis experimentales reproducen métodos constructivos con herramientas plausibles, lo extraordinario vuelve a ser humano. La creencia de que ciertos períodos fueron intelectualmente estériles también perdió fuerza. Estudios de redes de transmisión textual y arqueología del conocimiento demuestran circulación constante de ideas. Bibliotecas desaparecieron físicamente, pero conceptos sobrevivieron en traducciones y compilaciones. La laguna documental no equivale necesariamente a laguna intelectual. Muchas ausencias son resultado de preservación selectiva, no de inexistencia original. Lo que emerge de todas esas revisiones es menos dramático de lo que titulares sensacionalistas sugieren, menos y mucho más profundo. La historia no es una colección de mentiras desenmascaradas de una sola vez. Es un proceso continuo de aproximación a la evidencia disponible. Cada generación hereda interpretaciones y las prueba contra nuevos datos. Algunas caen, otras se fortalecen. El pasado permanece el mismo. Nuestra comprensión de él evoluciona. Y tal vez esa sea la revelación más desconcertante. No existen verdades históricas intocables. Apenas consensos provisionales sostenidos por el mejor conjunto de evidencias disponible. La incomodidad no está en descubrir que fuimos engañados, sino en reconocer que el conocimiento es siempre revisable. Si eso provoca inquietud, es porque aún estamos aprendiendo a lidiar con la complejidad de lo real. Gracias por asistir. Y ahora YouTube está recomendando 2 videos exclusivamente para ti. Tengo certeza de que tú también vas a gustar. Haz clic y asiste a un video más de nuestro canal.